Bueno, buenas noches. Doy gracias al Señor por poder estar con ustedes. Traigo los saludos de mi señora, de Hilda. No se sentía bien, prefirió quedarse. Y antes de comenzar con el mensaje, quiero agradecer a quienes domingo tras domingo nos permiten verles a ustedes por medio de el internet o como quieran llamarle. Es un trabajo precioso que quienes no podemos estar por nuestra edad, se nos pide que no lo hagamos, que estemos en nuestra casa, disfrutamos no como debiéramos, pero disfrutamos igual de estar juntos. Tanto ayer como hoy en el informativo mostraban algo que sucedió en Israel. Mostraban la clase de la escuela pública y en ese momento la maestra le daba una noticia que el gobierno había resuelto que no se iba a usar más tapabocas. Era precioso ver a los chiquilines sacarse y romperlo y tirarlo y llevarlos. Yo anhelo eso, hermanos. Que terminemos esto de una vez. Porque deseamos, como dice el Señor, que no nos dejemos de congregar. Anhelamos poderle ver, y aunque sea con el puño, poder hacerlo. Somos viejos. Somos aquellos que tenemos que estar un poco alejados. Pero en su soberana voluntad Dios lo permite y aceptamos. Él tiene su propósito que de pronto no conocemos, no entendemos, pero le decimos gracias, Señor. Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro o en la carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro. Y mis hermanos que estuvieron tanto dirigiendo como en las oraciones, no sabían lo que vamos a hablar, pero está muy unido todo y eso anima en ver que el Señor está dirigiendo las cosas. Primera Pedro 1, versículo 1 al 25, dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para nosotros, hermanos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Que el Señor bendiga esta preciosa escritura que hemos podido leer. En este pasaje podemos encontrar, o por lo menos yo quiero mencionar, tres aspectos o divisiones, como querramos ponerle. Del versículo 1 al 2 tenemos la salutación, los saludos que hace el apóstol. Luego, desde el 3 al 12, la posición del creyente, como dice allí, una esperanza viva. Y desde el 13 al fin, la conducta del creyente o el llamamiento a una vida santa. Es interesante cómo Pedro introduce de un tema al otro, desde la posición del creyente a la conducta del creyente, en el versículo 12 al 13. Por tanto, no sé si ustedes recuerdan, en nuestro último mensaje en este lugar, veíamos el comienzo del capítulo 12 del libro de Romanos, y allí el apóstol Pablo, cuando une el capítulo 12 con los capítulos anteriores, dice, así que, como diciendo, en base a todo lo que escucharon, ahora hagan esto. Y esto es lo que el apóstol Pedro nos quiere decir en esta noche. Por tanto, hermanos, tienen esta posición, una esperanza viva. Ahora debemos de vivir una vida conforme a ese llamamiento. Es lo que el apóstol quiere ponernos en nuestra mente. La carta fue escrita a los esparcidos en Asia Menor. Y es interesante que muchas de las iglesias a las cuales he dirigido, o a los creyentes que he dirigido estas cartas, fueron las que creyeron en el Señor por la
el mensaje del apóstol Pablo, por el trabajo del apóstol Pablo. Y Pedro les escribe a todas estas cartas. Quizás con las palabras que tiene el apóstol al comenzar, al escribir esta carta, está recordando las palabras que el mismo Señor le dijo a él, ¿verdad? Allí en el capítulo de Lucas 22:33 le dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y las palabras que él nos está diciendo en esta epístola es de confirmación en nuestra fe, para que seamos fortalecidos para vivir una vida, como nos dice aquí, santa. Y lo otro que podemos pensar es cuando allí en Juan 21 el Señor va caminando con Pedro y le dice, apacienta, ¿recuerdan? Mis corderos, mis ovejas. El apacentarlos, el cuidarlos. No somos pastores, pero conocemos o pensamos que sabemos algo del trabajo de los pastores, con qué cuidado y con qué ánimo y protección están cuidando las ovejas. Y el apóstol Pedro escribe esta carta con ese sentir, de que ninguna se salga del lugar donde deben ir. ¿Por qué? Porque el enemigo está acechando. Y esto es una realidad, mis queridos. Satanás más que nunca nos acecha. Busca el momento oportuno para hacernos caer, para quitarnos el gozo, para ponernos dudas, como vamos a ver. Él manda pruebas para fortalecernos, pero Satanás quiere aprovecharse muchas veces de esas pruebas para quitarnos la fuerza, para quitarnos la fe, la esperanza. 10 puntos. No muchos conocieron, si tuviera Abel me iba a dar la razón. Había un hermano, don Pablo Boichenko, de Córdoba, no sé cuántos lo recuerdan. Eres un buen secretario, te hubiera dicho. ¿Lo recordás tú, Pablo, a don Pablo? Te has dicho. Néstor, Juanita, sí. ¿Recuerdan de ese dicho? Eres un buen secretario. Un gran hermano que aprendimos muchísimo de él. Está con el Señor. Bueno, volviendo al mensaje. La primera palabra que quiero pensar dice, elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué tema si lo fuéramos a tomar, verdad? ¿Qué tema? Elegidos según la presciencia de Dios. Y José hablaba de que fuimos elegidos desde antes. Qué difícil esto, pero yo quiero que juntos vayamos a 2 Tesalonicenses. Un poquito más atrás, poquita cosa nomás. El apóstol Pedro dice, elegidos según la presciencia. Un poquito más adelante, en el capítulo que sigue, en el versículo 9, que dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que, si bien es un poco difícil entender lo de la elección o el propósito de Dios definido para elegirnos a nosotros, es interesante lo que el apóstol Pablo les dice aquí a los tesalonicenses para que comprendan esta realidad. Capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, versículo 13. Pero nosotros, dice, debemos dar siempre gracia a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir, si somos elegidos, ¿para qué predicar el Evangelio? Pero el Señor dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. En la soberanía de Dios
somos elegidos desde antes de la fundación del mundo, pero es necesario que el Evangelio llegue a nosotros. Por eso es importante que prediquemos el Evangelio, porque la decisión la vamos a tomar nosotros. Yo sé que nos cuesta entender, pero esa es la realidad. El que cree tiene vida eterna. El que no cree, la ira de Dios está sobre él. La elección que hace el hombre cuando escucha el mensaje. Y en esta noche, quizás acá, o los que están viendo, los familiares de los que están viendo y todavía no son del Señor, tienen que hacer una elección. Aceptar a Cristo o rechazarle. Y cada uno dará a Dios cuenta de su elección. ¿Por qué le rechazaron? Dios ya sabía lo que va a pasar. Eso es precioso. Pero predicamos el Evangelio para que tú tengas el momento de elegirle a Él como el Señor y Salvador de tu vida. El versículo 3 dice que fue por su gran misericordia, ¿verdad?, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Decía José que no valíamos nada, no somos nada, y es una realidad, pero para Dios valemos mucho. Tal ha sido el valor de nuestras vidas que dio a su Hijo. Y que en aquel momento podía decir, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. No hace mucho yo comentaba este precioso pasaje. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué decía esto el Señor? Porque se iba a romper una comunión que era desde el principio. Dios iba a desamparar a su Hijo porque, como decía Walter, nos amparaba a nosotros. Y eso es lo que le costaba. Sufría el Señor, saber que Dios lo iba a dejar desamparado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Exclama el Señor en la cruz, ¿verdad? Hoy yo digo, sí, le desamparó para ampararme a mí, para ampararte a ti, para que podamos tener vida y vida eterna, podamos renacer, tener un nuevo nacimiento. ¿Recuerdan la conversación del Señor Jesús con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan? ¿Os es necesario nacer de nuevo? Ya vamos a tomar un poquito ese tema después. Es interesante pensarlo. Pero hemos renacido, hemos tenido un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza está en nosotros, aquellos que hemos sido o que hemos creído en el Señor Jesús y hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Aquí dice, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y el propósito de Dios es darnos una herencia incorruptible. Y nombra estas tres palabras medias difíciles, ¿verdad? Yo le he buscado el significado para decírselos. Incorruptible, que nunca puede quedar corroída ni deteriorada. Incontaminada, que es la segunda cosa que dice, que es la herencia está en perfecta condición y ninguna mancha puede quitar su pureza. E inmarcesible, que no puede sufrir variaciones de valor, gloria o belleza, que está a prueba del tiempo y que está reservada en los cielos. Y eso es lo que nos enseña el versículo 4. Hemos renacido para una esperanza viva, para una herencia que tenemos reservada para nosotros en los cielos. Esa herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Disfrutamos de esa bendición, hermanos? ¿Valoramos la obra de Cristo en la cruz? Lo que Él
vino a hacer a este mundo, dar su vida por nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos una herencia en los cielos. Como dice, incorruptible, incontaminable, inmarcesible. Y está reservada. Tenemos un lugar en los cielos. ¡Qué preciosa esperanza! Pronto el Señor vendrá a buscar a los suyos, a su iglesia, como escuchábamos también en las oraciones. Seremos transformados a su imagen y semejanza e iremos a recibir al Señor en las nubes. Y agrega la Biblia, para estar para siempre con el Señor. Esa es mi esperanza y es la esperanza de la mayoría de los que estamos acá. ¡Qué bendición! Y por su gracia solamente. Pero agrega algo precioso. Somos guardados por el poder de Dios. Nadie nos quita esa herencia. ¡Qué precioso! Satanás podrá, si le damos lugar, quitarnos el gozo, pero nunca el lugar en los cielos. Esa es nuestra esperanza. Quizás por nuestra forma de ser le demos mucho lugar a Él y no percibimos la grandeza de lo que tenemos, de nuestra posesión en Cristo. Pero cuando nos acercamos al Señor y elevamos nuestros ojos, empezamos a mirar lo que Cristo ha preparado para nosotros. Un lugar en los cielos. Dice, allí no habrá dolor, no habrá lágrima. Estaremos disfrutando de la comunión para siempre con Él. Pero el versículo 6 nos baja a tierra, diríamos, ¿verdad? Dice, en estos momentos podemos alegrarnos, pero no se olviden, hermanos, que vienen pruebas, vienen aflicciones. Y que tienen un propósito, ¿verdad? Para que sometida, dice el 7, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea llevada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Estás pasando una prueba? Espera en Él. No te quejes, hermano. Yo sé que es difícil. Todos hemos pasado pruebas muy difíciles, que nos cuesta decirle gracias al Señor. A mí me costó mucho cuando perdí a mi hijo. Decirle gracias, Señor. Pero un día le dije gracias. Un alivio tremendo. Porque le di gracias. No sabía por qué. Y él sabía que me dolía mucho. Pero lo hizo porque era lo mejor. ¿Saben cuándo entenderé esa realidad? Cuando esté con Él. Acá no lo entiendo por qué. Pero sé que Él no hace nada malo para mí, ni para ustedes. Porque me ama. ¿Y de qué forma me ama? Envió a su Hijo a morir en la cruz por mí. Cerró sus oídos para no escuchar su clamor, porque me miraba que yo era un pecador perdido y quería rescatarme de la condenación. Ese es mi Señor, es tu Señor. Ese es nuestro Dios. Qué precioso es tener un Dios así. Qué precioso es descansar en los brazos del Señor, aunque estemos pasando en pruebas, en dificultades, que a veces no le vemos una salida y exclamamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Un hermano decía siempre, tenemos que aprender a no decirle por qué, sino darle, como decíamos, gracias. Te doy gracias, Señor, porque lo permites. Para que podamos disfrutar de las bendiciones. La alegría, no sé las palabras que... El gozo del creyente no está en lo que pasamos acá, sino lo que tendremos en el cielo. Nuestro gozo debe estar fundado en las bendiciones que tendremos o que tenemos preparadas para nosotros en los cielos. Porque las alegrías de acá pasan. Hay momentos de tristeza y de gozo,
Pero cuando por la fe miramos los cielos, es todo alegría, porque estaremos para siempre con el Señor disfrutando de lo que Él ha preparado por nosotros. Pero entramos al por tanto, el tiempo se va rápido, del versículo 13, ¿verdad? Habíamos estado mirando en una esperanza viva. Ahora vamos a mirar entonces en el llamamiento de una vida santa. Y me llamó la atención. Vieron que dice al comenzar, por tanto, ceñid vuestros lomos. Quizás nos cuesta un poquito entender este aspecto, ceñid vuestros lomos, pero yo les quiero llevar a pensar un poquito en los orientales. No, orientales van a pensar que son los uruguayos, en los del oriente, de allá, en los israelitas, ya que, ¿ah? ¿Recuerdan cuando estaban en Egipto, el día de la Pascua? Cuando el Señor los iba a liberar, ¿qué les dice? Que debían de comer la Pascua ¿cómo? Ceñidos vuestros lomos, calzados vuestros pies. El otro pasaje que venía a mi mente, no busqué mucho, pero con estos dos me alcanza. ¿Recuerdan cuando Elías tiene aquella prueba tremenda? Cuando les dice, el Dios que sea el Dios que responda por fuego, cuando está con los Baales. Y Dios responde por fuego y quema aquel holocausto que había sido mojado con agua, la leña y todo. Y dice que después Elías ciñó sus lomos y corrió para que Acab no lo agarrara. ¿Qué quiere significar este ceñir vuestros lomos? El prepararnos para andar. No estar liberados a lo que sea. Saber que tenemos que andar, saber que tenemos que caminar, sabemos que tener que salir a un lugar que ya está predeterminado. Y el judío o el israelita sabía que no podía salir de cualquier forma. Él tenía que ceñir sus vestidos para poder hacerlo y caminar perfectamente o correr perfectamente. Y el Señor nos dice así, ceñid los lomos ¿de qué? De vuestro entendimiento. No sé si voy a saber explicar, pero nuestra cabeza, hermanos, nuestros pensamientos no deben estar a la deriva, pensando en cualquier cosa. Debemos estar pensando en el Señor, porque pronto viene. Y Él quiere encontrarnos, como dice su palabra, velando, porque así no vamos a entrar en tentación. Así que ciñamos, ceñid vuestros pensamientos. Tengamos fijos los pensamientos, hermanos. No dejemos que este mundo nos llene de sus cosas que nos contaminan. No sé si escucharon el otro día el devocional, que yo hablaba de aquellas cosas que son tóxicas. No sé, no importa, pero sirve que les diga si no lo escucharon. Los que somos granjeros tenemos un libro que nos muestran cómo debemos hacer las cosas para no contaminar el medio ambiente, ¿verdad? Y entre las cosas que nos hablan es de los plaguicidas, los insecticidas, aquellos remedios para matar a los insectos que pican la fruta. Y entre las cosas que dice es que cuanto menos tiempo estemos cerca o bajo el efecto de los insecticidas, de los tóxicos, vamos a estar mejor. Dice, no importa el grado de toxicidad, si nosotros estamos muy poquito tiempo no tendremos problema, pero si estamos mucho tiempo bajo su contacto, aunque tengan poca toxicidad, les va a dañar. Y así es las cosas de este mundo.
pueden ser muy light, ¿verdad? Pero si estamos continuamente bajo sus efectos, nos van a intoxicar nuestra vida espiritual. ¿Entendemos, hermanos? Así que, atención, yo pensaba, no quiero que nadie se ofenda con esto, pero a veces los muchachos gastan un dineral en los mejores celulares, ¿verdad? Y yo pensaba, si compraran uno barato y se compraran un buen libro, un de la Cueva, por ejemplo, o un McDonald's, un comentario bíblico, no se imaginan las bendiciones que van a recibir. Entender muchas veces escrituras que no las entendemos y que un hermano que el Señor le dio sabiduría lo explica de una forma que nuestra mente se abre y comprendemos esa bendición que tenemos en Cristo. Que si estamos todo el día con el aparatito, perdemos todo eso, somos intoxicados. Ya ni queda tiempo para leer la Biblia, ni para orar, ni para cantar, ni para saludar a un hermano. Pensemos en esto, hermanos. Ciñamos nuestros lomos y esperemos, dice acá, por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pronto viene Jesús para llevarnos. Él viene a buscarnos para llevarnos a su presencia. Por lo tanto, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Está hablando de la vida anterior, ¿verdad? Sin Cristo, sin esperanza. Sino como aquel que os llamó es santo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santo, porque yo soy santo. ¿Recuerdan lo que significa la palabra santo? Apartado. La santificación es el proceso del creyente en su vida que se va apartando día a día de aquellas cosas que le contaminan, de aquellas cosas que Satanás pone y que va perturbando nuestro crecimiento espiritual, que no nos permite que disfrutemos de nuestra vida espiritual y veamos cerca del Señor y le conozcamos cada día más. Por eso, ciñamos nuestros lomos, seamos santos, conducíos, dice, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Podríamos hablar mucho de la peregrinación, ¿verdad? El peregrino no es el que mora, no es el que hace lugares, no es aquel que se arraiga, es aquel que está pasando. Y la vida del cristiano es peregrinaje. ¿Cuál es el fin? El cielo. Es un peregrinaje, vamos caminando hacia aquel lugar celestial. Y fuimos rescatados. Y estos versículos son preciosos, ¿verdad? De nuestra vana manera de vivir, la que recibimos, sí, de nuestros padres. Y no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, cosas preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué precioso es pensar, hermanos, la sangre de Cristo derramada en la cruz, para todo aquel que se arrepiente de sus pecados y le pide perdón a Dios, le limpia y le prepara para ir al cielo. Porque en el cielo no entrará ninguna cosa sucia ni que tiene pecado. Y si queremos entrar al cielo, tenemos que ser limpiados por la sangre preciosa de Cristo, de aquel Cordero que fue crucificado en la cruz del Calvario por nosotros. Y allí colgado, fue herido por aquel soldado y derramó su sangre preciosa, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. Y queremos terminar en hora. Lo llevo al versículo 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible,
sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El nuevo nacimiento no es producido por una simiente corruptible, la cual está llena de pecado. El nuevo nacimiento, dice acá, es producido por la palabra de Dios, que al oírla, ésta nos convence de pecado y nos hace ir arrepentidos al único que puede salvarnos y perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien, como leíamos, con su sangre derramada, nos limpia para siempre y nos da vida eterna. ¡Qué precioso! Hemos renacido de una vida incorruptible. ¿Por qué? Porque lo que Dios da no es corrupto. Nos ha dado el Espíritu Santo. Tenemos una vida espiritual, no una vida carnal, que es lo anterior, ¿verdad? Por eso, hermanos, disfrutemos lo que somos en Cristo. Gocémonos en Él. Vivamos vidas que nos permitan gozar las bendiciones en Cristo. No demos lugar al maligno, a Satanás, porque él quiere quitarnos la paz, la tranquilidad y la esperanza. Sepamos sobrellevar aquellas cosas que son dolorosas a veces, que no nos gustan, pero sabiendo que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que quiere lo mejor para nosotros y que pronto vendrá a buscarnos para llevarnos a la gloria. Que el Señor nos ayude a glorificar su nombre con nuestra manera de vivir y podamos ser luz en un mundo lleno de tinieblas y maldad. Marcar la diferencia, ser un hijo de Dios y que el mundo sepa que somos sus hijos. Y queremos exhortar a aquellos que puedan estar acá y todavía están sin Cristo, que no tienen esta esperanza que hablábamos, que no han renacido de una herencia incorruptible, que si se mueren van al infierno, tristemente, el lago de fuego y azufre. Miren, la vida en el cielo es eterna, no tiene fin. La muerte en el infierno es eterna, no tiene fin, es para siempre. Sufriendo para siempre. Quizás no entre en tu mente, pero es la realidad. Dios da en el día de hoy la forma de ser librados de la condenación, de poder cambiar el destino del infierno por el destino del cielo. Si arrepentidos de los pecados vienen a Cristo, quien dio su vida en la cruz y derramó su sangre. Y la sangre del Señor nos limpia de todos nuestros pecados. El apóstol Pablo, estando preso en Filipos, en aquella cárcel, cuando viene después de aquel terremoto y son liberados y viene el carcelero ante él y le dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y las palabras del apóstol Pablo fueron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y hoy te digo a ti lo que el apóstol le dice a aquel carcelero: ¿quieres ir al cielo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros en esta hora.